Bienvenidos a El Debate, el espacio donde analizamos rigurosamente las múltiples perspectivas que emergen del discurso intelectual y académico. Hoy os pedimos que imaginéis que os ponéis unas gafas de sol, unas gafas aparentemente normales, pero de repente miras una valla publicitaria en la calle y en lugar de un anuncio de vacaciones, pues ves la palabra obedece impresa en letras gigantes. Sí, o miras un billete y pone «Este es tu Dios». Exacto, exacto. A ver, es una imagen muy potente. Y estamos hablando, claro, de la premisa de la película de John Carpenter de 1988, ¿Están vivos? O They Live. Pero fíjate que hoy no traemos esto a colación para hablar de cine retro. ¿Qué va? Vamos a examinar el estudio bioético elaborado en 2025 por Heilen Echavarría Crespo y Juan David Ramírez Cardoso, investigadores de la Maestría en Innovación en Tecnología Educativa de la Universidad del Bosque. Eso es. El documento utiliza la película de Carpenter como marco metafórico. En la cinta, unas señales invisibles controlan la conciencia social mientras la humanidad vive en un letargo inducido. Y Echavarría y Ramírez trazan un paralelismo directo con los sistemas de inteligencia artificial opacos. Las famosas cajas negras. Lo que en el argot técnico llamamos sistemas de caja negra, sí, que hoy están operando en las aulas, en los bancos, en instituciones públicas. Y de aquí emerge la pregunta central que vamos a debatir hoy. A ver, ¿es éticamente justificable desplegar sistemas de inteligencia artificial opacos en contextos educativos y sociales, cuando toman decisiones que alteran la vida de la gente sin que los afectados puedan conocer o impugnar los criterios? Es una pregunta que, nos atraviesa a todos. Totalmente. Para situarnos un poco en el programa de hoy, mi postura se alinea con lo que los autores denominan el curso óptimo de acción. Es decir, sostengo que la amenaza de esta caja negra puede y debe mitigarse mediante la inteligencia artificial explicable, o SHAI. Ya. Gobernanza participativa y, sobre todo, alfabetización algorítmica. O sea que podemos forjar esas gafas de Carpenter para ver la realidad. Pues yo vengo a este problema desde un ángulo bastante más escéptico. Me apoyo en el análisis crítico que los propios autores incluyen, lo que denominan un salvamento de voto. Argumentaré que exigir transparencia a un sistema inherentemente diseñado para la extracción y el control psicopolítico es caer en una trampa. No desmantela el poder del algoritmo, sino que lo legitima. Vale, entiendo por qué planteas esa advertencia. Pero permíteme estructurar mi posición basándome un poco en la realidad pragmática. El estudio cita el principialismo jerarquizado del bioeticista español Diego Gracia. Ajá. A ver, para bajar esto a tierra. Gracia plantea que la ética tiene como dos plantas en un edificio. El nivel 1, que son los cimientos absolutos, está compuesto por los principios de no maleficencia, es decir, no hacer daño, y el de justicia. Y el nivel 2, el ático, alberga la autonomía y la beneficencia. Claro. Y lo que pasa hoy es que los algoritmos de caja negra están dinamitando directamente los cimientos, ¿no? Exactamente. Están vulnerando el nivel 1 mediante la discriminación algorítmica. Lo que la socióloga Ruja Benjamin llama el nuevo código Jim. O sea, el racismo y el clasismo escondidos detrás de la supuesta neutralidad de las matemáticas. Precisamente. Pero, y aquí está el núcleo de mi argumento, la solución realista no es apagar los servidores y prohibir la tecnología. La solución es ponernos las gafas de They Live. En el mundo real, esas gafas se traducen en transparencia algorítmica obligatoria y auditorías independientes. Ya, pero... Al exigir explicabilidad, devolvemos lo que se llama la autonomía epistémica a los ciudadanos. Les damos el poder de ver los engranajes y de exigir justicia. A ver, es una propuesta atractiva, te lo concedo. Y la analogía del edificio de Diego Gracia es clarísima. Pero me cuesta muchísimo digerir que la transparencia sea la panacea aquí. Déjame explicarte por qué el voto particular del texto va más allá, apoyándose en la teoría de la psicopolítica del filósofo Byung-Chul Han. Vale, a ver a dónde nos lleva, Han. Pues Han nos dice que el poder digital contemporáneo ha mutado. Ya no opera como en las dictaduras del siglo XX, mediante la coerción física o la amenaza. El poder hoy opera modulando tus deseos, seduciéndote antes de que siquiera seas consciente. O sea que el engaño es que creemos que somos libres mientras interactuamos con la máquina. Exacto. Tú entras voluntariamente a la plataforma educativa o a la red social. La lógica subyacente de la IA actual no es simplemente asistir al estudiante, es la optimización absoluta y la extracción de datos conductuales.
Pedirle a ese sistema que nos ofrezca transparencia, exigirle explicabilidad a una estructura cuyo modelo de negocio es instrumentalizarnos, es como pedirles a los alienígenas de Carpenter que nos pasen un PowerPoint explicando educadamente cómo nos controlan. Entender el mecanismo no desmantela la dominación. Fíjate que ese es un salto teórico audaz, por no decir pesimista. Pasamos de una crítica sobre cómo se usan los algoritmos a la afirmación casi fatalista de que toda la inteligencia artificial es, por definición, un instrumento de subordinación. Bueno, es la naturaleza de la herramienta. Pero bajemos esta teoría al plano material. Hablemos de cómo se produce el daño real, mecánicamente, y cómo la bioética nos permite responder. Adelante, ilumíname con la mecánica. Tú hablas de dominación abstracta. Yo hablo de sesgo algorítmico documentado. Investigadoras como Cathy O'Neil han demostrado cómo el daño material proviene de entrenar algoritmos con datos históricos sesgados. Imagina un algoritmo que predice el riesgo de que un chaval abandone el instituto. Sí. El sistema coge miles de variables y de repente empieza a penalizar a un estudiante simplemente por su código postal, porque históricamente los niños de ese barrio han tenido más dificultades. Eso castiga a los más vulnerables. De acuerdo, el daño es innegable. Pero la mecánica de ese daño es técnica, lo que significa que podemos auditarla. Una red neuronal profunda no es magia, es como un laberinto colosal de caminos matemáticos. Ni siquiera el programador sabe exactamente qué ruta tomó el dato del código postal para llegar a la predicción. Por eso es una caja negra. Claro. Herramientas de inteligencia artificial explicable, como los modelos SHAP o LIME. Estas herramientas funcionan como una linterna potentísima, alteran ligeramente los datos de entrada. Por ejemplo, le cambian el código postal al chaval, pero le dejan las mismas notas y observan si el resultado cambia drásticamente. Así, eliminan el laberinto y una vez lo ves, lo corriges. Vale, entiendo perfectamente cómo funcionan Lime o SHAP. Matemáticamente son brillantes. El problema es que hierran el blanco del dilema bioético fundamental. Te pregunto, ¿acaso la linterna cambia el hecho de que el chaval sigue encerrado en el laberinto? No te sigo. Si quitas el sesgo del código postal, el laberinto ahora es justo. Es que el problema no es simplemente que el sistema se equivoque o que tenga sesgos sucios que debamos limpiar. El problema, y esto enlaza directamente con el artículo 3 de la Declaración Universal sobre Bioética de la UNESCO, es la ontología de la clasificación misma. A ver. Cuando un sistema acoge a un estudiante de 15 años, con toda su infinita complejidad humana, sus miedos, su creatividad, y lo reduce a un vector numérico, la dignidad se está vulnerando en ese preciso instante, en el acto de clasificarlo. Que la predicción sea estadísticamente precisa tras usar Lime es irrelevante para el daño ético. De hecho, te diría que un sistema perfectamente preciso sería la pesadilla determinista definitiva, ya no habría escapatoria. Esa es una objeción muy profunda, la verdad. Si te entiendo bien, argumentas que el pecado original es convertir al ser humano en un número, independientemente de si la matemática es justa. Exacto. Pero hombre, si aceptamos eso, la tecnología moderna entera es incompatible con la dignidad humana. Yo insisto en que la analogía de las gafas de They Live demuestra que el desvelamiento frena un daño muy específico, lo que la pensadora Gayatri Spivak denomina la violencia epistémica. Explícame cómo la transparencia frena la violencia epistémica. La violencia epistémica ocurre cuando los mecanismos de conocimiento que rigen tu vida te son ocultados. Es la violencia de no saber por qué te han denegado una beca. Al exigir XAI, al exigir saber exactamente por qué la máquina tomó esa decisión, restauramos el principio bioético del consentimiento informado. Ya. Y permíteme darte un ejemplo real que demuestra que esto no legitima el sistema, sino que lo destruye cuando es injusto. El caso Siri en los Países Bajos. El famoso sistema de detección de fraudes. Exactamente. El sistema de indicación de riesgos era un algoritmo gubernamental de caja negra que cruzaba datos de empleo, impuestos y pensiones. Perfilaba masivamente a ciudadanos para predecir si iban a cometer fraude en las ayudas sociales. Era el laberinto oscuro del que hablábamos. Sí, fue un escándalo. ¿Y cómo se detuvo esa aberración? Se detuvo porque una coalición de activistas y juristas exigieron transparencia, forzaron al Estado a ponerse las gafas.
Cuando desvelaron la mecánica discriminatoria, llevaron el caso a los tribunales y un juez paralizó el sistema. La transparencia no fue una trampa complaciente, fue la munición legal para derribar la máquina. Ese caso es un triunfo táctico maravilloso, te lo concedo, pero me parece peligroso extrapolar esa victoria judicial a la eficacia del desvelamiento a nivel cotidiano. Volvamos a Byung-Chul Han y su concepto de la sociedad de la transparencia. A ver. Vivimos en una paradoja absoluta. Por un lado, los ciudadanos exigen transparencia total en la política, pero por otro, toleran y abrazan una opacidad corporativa salvaje en los dispositivos con los que conviven 14 horas al día. ¿Te refieres a los móviles, las redes sociales? A las redes, a las plataformas educativas, a todo. Entender cómo funciona un algoritmo no neutraliza su poder sobre ti. Piensa en el algoritmo de recomendación de TikTok. A estas alturas, casi cualquier chaval medianamente informado entiende el bucle de dopamina. Saben que hay ingenieros diseñando recompensas variables para mantenerlos enganchados. Sí, la teoría se la saben. Lo saben. Y sin embargo, salerlo evita que el algoritmo module su comportamiento y secuestre su atención 3 horas al día. No. Por eso digo que la transparencia, si no viene acompañada de una transformación radical del modelo de negocio, es inútil. Te conviertes en un prisionero que conoce la aleación exacta de titanio de los barrotes de su celda. Sabes cuánto miden y quién los fabricó, pero sigues en la celda. Entiendo la frustración, de verdad que sí. La psicopolítica pinta un panorama desolador. Pero déjame pararte ahí. Si adoptamos tu postura y retrasamos los marcos de gobernanza, por considerarlos cómplices o insuficientes, ¿estamos cometiendo una negligencia brutal? Pensemos en el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, el AI Act. Que se queda muy corto. Bueno, puede que no sea perfecto, pero si decimos esto es solo conocer los barrotes de la celda, ¿qué alternativa dejamos? Mientras esperamos una revolución filosófica que tumbe el capitalismo digital, mañana por la mañana hay estudiantes siendo evaluados por IA. Hay familias pidiendo créditos. El pragmatismo regulatorio, la exigencia técnica de explicabilidad que pide el documento, es el escudo que tenemos hoy. Abandonarlo dejaría a las comunidades a la intemperie total. No estoy abogando por el nihilismo ni por dejar a la gente a la intemperie. Se trata de no conformarnos con un placebo. Y fíjate que esa urgencia por proteger a las comunidades nos lleva directamente a la zona cero de todo este debate: la educación. Las aulas, claro. El discurso regulatorio te dice, venga, asegurémonos de que la IA sea justa y transparente. Así podremos disfrutar de los beneficios de la eficiencia educativa. Pero desde la bioética tenemos que cuestionar ese paradigma de eficiencia. ¿Para qué queremos que un colegio sea eficiente procesando datos? ¿Para recortar presupuesto en profesores? ¿Para estandarizar el pensamiento? Pero ahí estás asumiendo que introducir inteligencia artificial en el aula destruye inherentemente el vínculo humano. Y yo estoy convencida de que si la gobernamos correctamente, hace exactamente lo contrario. Y aquí el estudio trae a colación la ética del cuidado de pensadoras como en el Noddings. ¿Cómo encaja la IA en la ética del cuidado? Parece un oxímoron. Fíjate cómo funciona. La ética del cuidado pone la relación humana y la empatía en el centro de la moralidad. Hoy en día un profesor de secundaria está sepultado en burocracia. Tiene que corregir 40 exámenes, rellenar hojas de Excel, no tiene tiempo material para mirar a los ojos a un alumno que está pasando por una depresión. Ya. Si implementamos una IA transparente y sujeta a comités de ética, la tecnología asume la carga del diagnóstico técnico. El algoritmo cruza los datos y lanza una alerta explicable. Estos 3 alumnos necesitan apoyo. Eso libera al docente. Le devuelve el tiempo para que se siente con el chaval, para lo puramente afectivo. Bien implementada, la IA no sustituye al profesor, le devuelve su humanidad. Me dibujas una utopía preciosa, pero vamos a rascar la pintura de ese escenario. Hablas de democratizar la educación a través de un algoritmo. Yo traigo a colación la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. ¡Ostras, Freire! A ver. Freire nos advirtió en los años 70 sobre la educación bancaria. Ese modelo donde el alumno es un recipiente vacío donde el profesor deposita datos. Pues bien, la IA en el aula, incluso esa que auditas con tus herramientas Lime, es una hipertrofia de la educación bancaria. O más bien, es una educación bancaria a la inversa. Espera. A la inversa. ¿En qué sentido? En el sentido extractivo. Con la IA, el sistema actúa como un cajero automático gigante que extrae constantemente datos del alumno. Cuánto tarda en responder, dónde hace clic, si su mirada se desvía de la pantalla. El estudiante ya no es un sujeto de aprendizaje, es la materia prima. Es el yacimiento de datos del que se alimenta el modelo corporativo.
Entiendo por dónde vas. El conocimiento fluye en una sola dirección, del estudiante hacia la plataforma tecnológica. Y frente a esto, marcos como el buen vivir nos enseñan que el crecimiento humano jamás podrá medirse en métricas de rendimiento. Las auditorías algorítmicas no cambian el ADN extractivo del sistema, solo certifican que la extracción se hace sin sesgos por código postal. Vale, pero al decir que las auditorías no cambian el ADN del sistema, sigues retratando a la tecnología como un monolito inamovible. La historia del desarrollo tecnológico demuestra que la agencia humana importa. Las herramientas se moldean. El documento subraya un pilar que nos falta mencionar, que es la alfabetización algorítmica crítica. Ajá. Digo brutal, que el código de una corporación no está por encima de la dignidad humana. Estoy 100% a favor de la alfabetización crítica. Pero, hablemos de poder real. Tú dices, exigir participar en el diseño. ¿Quién posee la infraestructura computacional masiva hoy en día? Las grandes tecnológicas, claro. No es el comité de ética ripolegio de tu barrio. Son 4 o 5 megacorporaciones. La simetría de poder es tan salvaje que la participación ciudadana en el diseño es, a menudo, una fachada. Las empresas te entregan un informe de explicabilidad de 300 páginas que cumple con la ley europea. Han marcado la casilla. Ya, el famoso lavado ético. Exacto, el ethics washing. Ese informe es incomprensible para el padre del alumno. Te venden una narrativa de emancipación educativa, pero el modelo de negocio sigue siendo la vigilancia predictiva a escala industrial. Entiendo tu punto sobre el monopolio de las Big Tech. Es una amenaza real. No podemos entrenar un modelo fundacional en el baraje de un instituto. Pero aquí es donde entra la fricción regulatoria. Mediante leyes como el Reglamento de Protección de Datos en Europa, podemos establecer un cerco de fuego. Si una corporación quiere meter una herramienta en un colegio público en España y no puede justificar sus predicciones de una manera que el consejo escolar entienda, esa herramienta no entra. Ojalá confiara tanto en los límites de la burocracia como tú. El capitalismo de plataformas es excepcionalmente ágil para absorber las normativas y convertirlas en un producto más. Pero bueno, creo que hemos expuesto claramente nuestras cartas. Sí, creo que es el momento perfecto para recoger nuestras líneas de pensamiento. Si sintetizo mi postura frente a la penetración imparable de la IA en nuestros sistemas educativos y sociales, el pesimismo no es una opción responsable. La bioética nos exige actuar hoy. Y el curso óptimo de acción es la construcción de un andamiaje defensivo, exigir inteligencia artificial explicable, imponer gobernanza estricta y educar en alfabetización algorítmica. No son tiritas en una herida abierta, son herramientas legales. Son las gafas que nos permiten ver el laberinto y darnos el poder de exigir justicia aquí y ahora. Y para sintetizar mi réplica, te diría que la bioética debe apuntar muchísimo más profundo que la simple domesticación legal de un algoritmo. Mientras la arquitectura de la IA se base en extraer nuestra experiencia vital y la de nuestros estudiantes para convertirla en materia prima, exigirle transparencia es pedirle al carcelero que nos explique el mecanismo de la cerradura. Ya. El problema real requiere que cuestionemos el modelo tecnocapitalista de eficiencia y extracción. Necesitamos replantear radicalmente qué tipo de educación y de sociedad queremos, porque si solo nos dedicamos a regular el daño, terminaremos siendo súbditos en una infraestructura digital muy transparente, sí, pero que nos sigue gobernando. A pesar de esta brecha en cómo vemos la solución, hay puntos de convergencia innegables. Ambos estamos absolutamente de acuerdo en la gravedad del momento histórico. Reconocemos que la inacción es inaceptable, que la inteligencia artificial jamás será una herramienta neutral y que los sesgos golpean con mayor dureza a quienes menos recursos tienen. Sin duda. Y creo que es interesante cómo el estudio rescata Day Life de Carpenter para iluminar este debate. Es fascinante cómo una película de los 80 sobre invasores alienígenas acaba siendo la metáfora perfecta de las estructuras de poder de nuestra sociedad digital. Cruzar el cine, la tecnología y la bioética nos ayuda a materializar lo invisible. Nos deja con una tarea colosal por delante. Indagar si seremos capaces, como sociedad, de forjar colectivamente esas defensas institucionales, pedagógicas y éticas que este siglo exige. Si seremos capaces de repartir masivamente esas gafas para ver las señales ocultas del algoritmo antes de que dicten nuestro futuro. Hasta aquí nuestro debate de hoy. Os dejamos con esta reflexión final. La próxima vez que una pantalla os ofrezca una recomendación o tome una decisión por vosotros,
¿Qué estáis dispuestos a hacer para ver lo que el sistema os pide que ignoréis?